Nene, Ya. ¿por qué el día de hoy es feriado aquí en los Estados Unidos? Yes. Porque tal día como hoy, 19 de junio, en el 1865, los soldados de la Unión Americana, ¿y qué es la Unión Americana? Cuando la Guerra Civil de Estados Unidos, Sí. entonces el presidente Lincoln, para terminar la guerra de una vez, de la rebelión de los estados sureños que dependían, toda su economía estaba basada en la esclavitud, le dijo, ¿sabe qué? Le voy a quitar a los trabajadores, libre todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Hacía ya 2 años que había proclamado Fíjate. eso, y en Texas todavía no se lo habían dicho a O sea, los esclavos. 2 años pasaron donde se declara que ya no hay esclavitud en el país, Sí. pero en los estados del sur, pues ¿cómo se lo iban a comunicar a los esclavos cuando no Exacto. tenían comunicación? Y no Porque sabían los ni dueños leer. blancos los Exacto. prohibían estar No, en le comunicación. tapaban las noticias y los negros en ese tiempo, Sí. la gran mayoría ni siquiera ni leer ni escribir Mira sabían. lo que hicieron algunos de los dueños en Texas. Ya. Ellos sabían sobre la emancipación de los esclavos. Sí. Muchos mataron a sus esclavos. Se cree que tanto como 2.500 esclavos fueron asesinados por sus dueños porque lo consideraran propiedad, como si fuera ganado. Ujú. Otros mudaron sus esclavos a Cuba y otros se los llevaron a Brasil, porque todavía la esclavitud era legal en aquel entonces. O sea, España y Portugal todavía Sí. mantenían esclavos en sus colonias. Así que no es hasta el 1865, un 19 de junio, que tropas de la Unión Americana del Norte Ya. llegan a esa parte de Texas y le informan a todo el mundo, Eh. ustedes son libres. Imagínate esa escena. Yo, No, yo trato wow. de decir, wow, es increíble. Más de 2,000 tropas no llegaron a esta región de Texas y ves ahí a los esclavos trabajando lo que siempre habían hecho toda su vida. O sea, la liberación y la alegría que sintieron y también el engaño. Por supuesto. El engaño, el secreto de 2 años, de haber lo que perdieron en esos 2 años, de poder estar con sus familias, de Yeah. estar en otros Ujú. estados. Y soltaron las cosas. It was Correcto. a party, like, what? Hemos estado libres por 2 años y aquí nos tienen todavía amarrados. Pero mira, también creo que también estoy de acuerdo con lo que dices, pero también yo creo que en ese momento muchos tuvieron miedo, porque hay que recordar que vivían en esclavitud y no solamente ellos, sus antepasados, o sea, Sí. generaciones, Ujú. Generaciones. generaciones. Y era su modo de vivir. Es lo que te digo. Su modo de Entonces, vivir. como que tenían miedo, bueno, porque ya conocían ese estilo de vida. Correcto. Por Claro. más cruel que sea, Sí, sí. pues era, al Pero final lo del día, único que conozco. era lo que conocían. Ujú. Y de repente te dicen, no, ya eres libre. ¿Qué haces? Y Y no es como que en ese ¿Y? momento el país estaba listo, así como que vénganse los... Vénganse. A Al ver, ¿tú contrario. eres esclavo? Ah, vente, tengo... No, me imagino que todavía era un infierno. todas esas leyes en contra de la Sí. gente merodeando en los lugares, se les prohibió a las personas de la raza negra la cacería, Claro. se les prohibió pescar. Por ¿Te las imaginas? escuelas, la educación con los No, niños. es que no tenían derechos, eran Ya. ciudadanos de Nada. tercera clase, ni de segunda, Exacto. tercera, no tenían derechos, Exacto. no tenían derechos a educación. Ujú. a- Mucho menos sacar préstamos en un banco para Nada. comprar No, una no, casita. no. Nada. O sea, tienes razón. Es como que eres libre, pero no puedes hacer mucho. Sí, eres libre, pero no... Estás amarrado todavía, o sea, todavía atado no estás no. a nuestro nivel. Pues finalmente, en junio de 2021, el presidente Joe Biden firma Fíjate. lo que es esta ley, declarando hoy, June 19th, que es lo que en inglés se llama una fusión de palabras, porque es June 19th, Sí. entonces le llaman Juneteenth. Juneteenth, Sí, yeah. Juneteenth. Entonces, pues el 2021 finalmente se proclama como el 12º día feriado federal. El 11º fue MLK, Yeah. dicho sea de paso. Pero ¿cuánto tiempo pasó para esa proclamación, nene? Oh, O sea, te pones a pensar Sí, no. hasta que el presidente Biden hace este día, lo que es ahora. Mira, el día de hoy ya muchos niños saben de Juneteenth. Yo nunca en la escuela, Mm. díganme ustedes si lo recibieron, jamás se me habló de Juneteenth en la clase de historia. De hecho, lo voy a confesar, yo me enteré de Juneteenth durante la pandemia. Durante la pandemia, viendo, pues tanto que teníamos tiempo en la casa, viendo documentales, descubrí qué es Juneteenth. Y Yo me- gracias a TikTok, porque hubo muchos documentales en TikTok sobre esta fecha. Yo me enteré por un programa de comedia. ¿Ok? Atlanta, with Daniel Glover. Have you seen Wow. it? Sí, cómo no. Ok. Yo no he visto el show, pero sé, Ay, sé quién es Danny Glover. Ahí Ajá. habló de Juneteenth. Yo dije, ¿Are you kidding? Yeah. ¿Really? Ya. Oye, no Porque había era muy conciencia. específico de esa región de Sí, Texas. sí, pero ya, sí, sí. obviamente, con paso de los Correcto. años, dices tú, sí, no, oye, pero el concepto de esclavitud, digo, no era algo exclusivo de ese tiempo en Estados Unidos. No. O sea, si te vas a la historia, ayer que hablábamos un poquito del concepto de la felicidad con las antiguas civilizaciones, Sí. también las antiguas civilizaciones tienen este concepto de mantener a otros como esclavos. Pero,
Nada como esto. El transporte y abuso que se cometió aquí en Estados Unidos es histórico Ok. de la peor Al forma final del posible. día, y todavía mantenías- hay esclavos. ¿Cómo tú crees que muchos Todavía. Todavía. En China comunista, nene. No te vayas tan lejos. Estoy seguro que... O sea, ¿cuánta gente no vive en esclavitud? Sí, en fincas y Ay, cosas no. así escondidas. Sí. Pero en China Increíble. comunista, nene, los prisioneros son esclavos. Los Son prisioneros. tratados. Bueno, pero estás hablando ya de los Pero prisioneros. muchos sencillamente son encerrados por ser de cierta colectividad. Por ejemplo, los musulmanes, los uigur, creo que se llaman, Mm, los musulmanes chinos, que hay Ok. musulmanes chinos, todos ellos prácticamente son tratados como si fueran esclavos. Sí, Es una caray. cosa horrible. Yo creo Qué que la horrible. importancia de hoy en día es que ya hay conciencia sobre esta fecha, porque antes, por más de 150 años, la misma comunidad afroamericana pues sabía lo que hoy significa en sus vidas, Sí. la liberación, pues la libertad, Digo, ¿no? Pero uno no, era como algo muy exclusivo de ellos. Yo creo que es lindo y qué bueno que ahora en las escuelas, que en los trabajos, mira lo que estamos haciendo en el show de María Gila nunca se platicaba esto Mira, porque no se celebraba de esta manera porque ya hasta que el presidente Claro. lo proclama un claro. día feriado. Día nacional, Ya como que te abre la mente, espérame, Sí. esto es un gran día, porque ¿cuál es la peor mancha de este país? La esclavitud. La esclavitud. La Entonces, esclavitud. por ende, debemos todos saber lo que el 19 de junio significa para Estados Unidos y más que nada para la comunidad afroamericana. Tessa dice, yo me acabo de enterar. Sí, no. Tessa, corre. Y mira qué padre, qué bonito, es lo Sí. bonito. O sea, no te sientas mal si no sabías de No es este tu tema. culpa. No es tu Pero culpa. qué bueno que ya te enteras y Ya. podemos platicarlo. Qué lindo. El profesor de mi hijo, que es afroamericano, le explicó a los niños para que entendieran que hoy es como el 4 de julio Sí. de su raza. Y tienes razón, le llaman Oye, este buena Día de la comparación. Libertad. De la libertad. Sí, en algunas regiones le De la llaman Freedom Day. emancipación total, ya. ¿Y se acuerdan que les acabo de decir que yo me enteré de esto durante la pandemia? Ok. ¿Saben por qué me enteré durante la pandemia? Y muchos. Por lo de Black Thank Lives you. Matter. Black Lives Matter estaba en su máximo apogeo con el movimiento Ujú. y yo creo que a raíz de ese movimiento de proteger sus derechos Claro. es cuando también ellos tratan de resaltar más lo que esta fecha significa para la comunidad afroamericana y por ahí se surgen todos estos videos en las redes sociales que es cuando yo dije, oh my goodness, ¿por qué yo no sabía de esto? Y mucho menos las niñas. Aproveché de hecho esta mañana para hablar con las niñas sobre la fecha que yo acababa de descubrir y el nene obviamente después nos ilustró en el show, pero increíble cómo hasta la fecha apenas muchos se están enterando como Tessa y no te sientas mal. Es que no estaba Ujú. explicado antes. Una pregunta, y no vamos a dar la respuesta, pero yo he tenido esta pregunta por mucho tiempo. ¿Cómo una comunidad permite que otra comunidad los mantenga como esclavos? Porque si te vas nada más con el físico, Sí. el hombre negro es más fuerte que el hombre blanco por su físico. Nene, fue Pero- crianza selectiva. Acuérdate, los trataban como si fuera ganado. Yo entiendo, ¿Por qué es que muchos afroamericanos hoy día son tan físicamente robustos y demás? Claro, está la tendencia genética natural, Ok. por supuesto. sí, Pero acuérdate, esos blanquitos no fueron a África a llevarse a los negros así solamente. ¿Ok? Eran algunos de estas aldeas vendiendo a otros de otras aldeas. o sea, y entre así ellos por- mismos se vendían. Sí, los vendían a los portugueses y a los Así en españoles. paquetes. O sea, Sí, en las mismas aldeas sí, africanas, pues sí. ellos mismos capturaban a Sí, sus sí, enemigos. y los vendían. Yeah, oh, wow. Wow. Sí. ¿Qué no los aztecas hacían lo mismo en su momento? Todas las razas lo han hecho, nene. Y Inclusive... ahí va la pregunta profunda Ok, que digo, yeah, that was your question, ¿en yeah. qué momento tú logras manipular Sí. de cierta manera A a otro otro grupo. individuo o a otro grupo, Otro grupo. y mantenerlos como esclavos? Aquí en Estados Unidos eso se lo hicieron a los blancos y mucha gente no sabe eso tampoco. La gente que era pobre en Inglaterra, cuando debían dinero, tenían dos alternativas en muchos casos, dependiendo del Ah, tribunal ya. que lo llevaron. Eso lo leí. ya. Lo leíste. O te quedas aquí y vas a la cárcel hasta que pagues la deuda, Sí. o te vas a América Ajá. Ah, y entonces pagas tu deuda con tu trabajo. Le llamaban Sí. indentured servants. Yes. Le llamaban.